Los artistas menores piden prestado y los grandes artistas roban, decía el extraordinario compositor Igor Stravinsky. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde San Pedro Museo de Arte a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Sean todos bienvenidos. Es un gusto tener en entrevista a la maestra Lucía Sicos. Nuestra invitada es directora de orquesta y docente y este 2026 está realizando una gira por nuestro país y también en Ecuador. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí, donde pasé un tiempo espectacular haciendo intercambio artístico, tanto con la Orquesta Sinfónica del Estado como con la banda del Secamba. Sí, justamente nuestra pregunta iba en ese sentido. ¿Cómo le fue con el Secamba, que además es un proyecto muy bonito y muy noble? Es un proyecto muy interesante porque no solamente está la parte formativa de los chicos, sino que también los profesores se constituyen entre ellos como un organismo, lo cual redunda en un mayor rendimiento artístico y posibilidades de desarrollo artístico para estos profesores, que después va a, a dar frutos en la capacitación a los alumnos. Y esto me parece muy interesante porque yo no lo he visto en otros países donde los profesores son solo profesores pero no se juntan entre ellos a tocar. Claro. Y la actividad que realizamos nosotros la semana pasada fueron clases de dirección durante un turno y en el otro turno preparamos un concierto con la banda de los maestros. Que además les fue muy bien por lo que vimos. Estuvo muy lindo. Sí, y además en un aniversario importante como fue el aniversario número 26 y ahora dirigiendo a la Orquesta Sinfónica del Estado, que también ya tiene una trayectoria muy importante. Doctora, su debut en México lo hizo en Bellas Artes. Así es, el año pasado con la ópera Cuauhtémoc-Sin, que fue un rescate de una ópera de Aniceto Ortega por el maestro Samuel Maynes Champion, donde se rescató el material que había dejado el compositor original, se completó el argumento y bueno, se le agregó toda la parte fílmica y de danzas como para ir cohesionando estos números musicales que se encontraron en los manuscritos. Claro, además me imagino que para usted debió haber sido como una experiencia muy grata estar en el recinto más importante de las artes en México y además con un tema pues muy local, muy mexicano. Totalmente. Una gran emoción haber estado en el Palacio de Bellas Artes y es un tema muy mexicano, pero es un tema muy, muy latino, ¿no? Claro. Entonces, un poco yo me hago parte del tema porque eso fue un gran gusto, poder hacer música que es nuestra. Claro. Entonces, eso fue un gran honor. Sí, además entró a dirigir en México con el pie derecho. Sí, sí. Sí, y con este importante trabajo del maestro Aniceto Ortega, y además les fue muy bien como uno de los grandes proyectos justamente del año pasado. Ahora me gustaría que platicáramos un poquito sobre su quehacer como directora de orquesta. Estaba leyendo que, bueno, cuando usted empezó en la dirección orquestal, por supuesto que había mujeres directoras que podemos decirlo que siempre han existido, a lo mejor no han sido visibilizadas como quisiéramos o como se debiera, pero tenía algunas referencias, no tantas como le hubiera gustado tener. Sí, así es. Cuando yo empecé a estudiar dirección, bueno, yo elegí la dirección porque de chica me gustaba la música, en mi casa se escuchaba mucha música folclórica, entonces yo me gustaban los sonidos que se escuchaban en la casa, la guitarra, el canto, quise ir al conservatorio, estudié guitarra y cuando empecé a deambular por el conservatorio al lado funcionaba un teatro, el teatro tenía una orquesta sinfónica y dije, bueno, acá guitarra no hay, violín.
estudio un violín. En mi casa había un violín de una tía que ya no lo usaba, pero a mí me gustaba toda la orquesta. Entonces dije, no, yo voy a estudiar dirección de orquesta. Y la gente me decía, pero eso es cosa de hombres. Y yo pensaba, no sé, a mí me gusta la dirección de orquesta, no se me había ocurrido plantearme que tuviera un género, Claro. una profesión. Y cuando empecé a estudiar, bueno, ahí me di cuenta que en ese momento había muy pocas mujeres en Argentina, una en Corrientes, la maestra Marta Ruiz y la maestra Ligia Madio, brasilera, trabajaba en Mendoza, en 2 estados en el interior de la República Argentina. Y claro, en ese momento no eran las redes y todo eso, no existía. Entonces, bueno, recuerdo haberla visto a la maestra Madio en el Teatro Colón y bueno, no había mucho más que eso. Yo había escuchado que estaban ellas, pero hasta que pude empezar a ver, pasaron muchos años, ¿no? Entonces los modelos siempre fueron masculinos y bueno, después hubo que construir el modelo femenino de dirección, pero también de enseñanza, ¿no? Porque Claro. mi modelo de docencia también era un hombre. Sí, claro. Y generalmente cuando hablamos de la dirección en la música de las mujeres, está muy apegado o lo vemos de manera mucho más frecuente en los coros. Totalmente, en los coros, en las orquestas infanto-juveniles y en Argentina, extrañamente, las bandas militares tienen mayor cantidad de directoras mujeres, Ok. pero las orquestas profesionales no. Ahí todavía es como que es más difícil entrar. Sí. Y ahora me gustaría que platicáramos de una compositora que es paisana suya, que es la maestra Claudia Montero. Bueno, Claudia es argentina, ella hizo mucha música, ella se mudó a España, sin embargo mantuvo sus raíces componiendo mucha música con estos ritmos piazolescos, Ay, que nos pam, encantan. pam, pam, muchas veces de una manera explícita, pero muchas otras como escondidos abajo de una línea melódica. La melodía de Claudia siempre es genial porque ella la puede desarrollar y es muy conmovedora, como bueno, en la obra que vamos a escuchar hoy, y compuso mucha obra de cámara y muchos conciertos para distintos instrumentos, como para arpa, violín, guitarra, piano, y alguna música sinfónica. Tiene también un concierto para bandoneón. Y lamentablemente ella falleció joven, hace unos años, una muy querida amiga, y fue la primera compositora mujer argentina en ganar, bueno, 4 Grammys. Sí, estaba viendo. Bueno, que tenemos un caso muy parecido con Gabriela Ortiz en México, Totalmente. que es extraordinaria compositora y nos da un gusto enorme siempre que, bueno, que la música latina logre estar en estos premios tan importantes, sobre todo cuando son latinos y aún más cuando son mujeres. Absolutamente. Y el orgullo y la alegría es compartida, ya sea a la argentina o la mexicana. A mí la maestra Ortiz me da la misma alegría como si fuera una hermana de mi patria por todo esto que vos decís. Una mujer haciendo un oficio que en una época no estaba bien visto, o sea, era impúdico que una mujer mostrara su pensamiento. Claro. Entonces, recordemos, por ejemplo, el caso de Fanny Mendelssohn, algunas de cuyas obras se mostraron como si fuera de Félix Mendelssohn, Sí, claro. porque no estaba bien visto que una mujer mostrara lo que hacía con su creatividad. Claro, y así tenemos un montón de referencias. La misma hermana del rey de Prusia, que dices gente súper avanzada, y la ilustración, pero bueno, somos muy avanzados para muchas cosas, pero cuando se trata de mostrar las capacidades, eso hay que tenerlo y mantenerlo en lo privado, ¿no? Sí. Casi en lo doméstico. Absolutamente, y así estaba visto en todo el siglo XIX y, bueno, comienzos del siglo XX, donde se empezó a hacer un poco de fuerza para salir bueno, de esa situación. Claro, y me gustaría que pudiera platicarnos un poquito sobre la obra que vamos a escuchar justamente de la maestra Montero, que es un relato sobre Camila. Bueno, Camila O'Gorman era una joven que vivió a mediados del siglo XIX
en una República Argentina muy incipiente, o sea, la independencia estaba muy fresquita, con lo cual el Estado se estaba consolidando en ese momento, las instituciones se estaban empoderando también, y Camila se enamoró de un joven sacerdote, Ok. tremendo para la época. Escaparon juntos a otro estado, a otra provincia, pusieron una escuela, educaron a los niños de la zona durante mucho tiempo, hasta que alguien los vio y los denunció al temible gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Rosas, no tanto por convicción propia, creo, pero entiendo más que por la presión de la iglesia y de la oligarquía, los mandó a buscar y los mandó a fusilar. Y la música describe esto, describe el amor a través de las melodías de los violines, pero también de a poquito uno va escuchando en la percusión el ritmo de la muerte, que es un tópico, ta 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 tan, muy de a poquito durante la obra, que es como una premonición de lo que va a pasar. Y al final se juntan las melodías del amor y estos ritmos, ya no como una premonición, sino como una especie de marcha al cadalso, bueno, anunciando este final trágico. Claro, cuando dice este compás, yo pensé que era como la marcha nupcial, pero no es así, todo lo No, contrario. no. Ah, qué bien. Ay, es que estuve escuchando parte de esta obra justamente porque hay algunas grabaciones que han hecho Sí, otras directoras, que además me encantó que también algunas otras directoras en diferentes países. Y bueno, la maestra Montero como uno de los grandes descubrimientos, al menos para nosotros, que bueno, yo no tenía el privilegio de haber escuchado, pero que siempre justamente presencias como la suya, pues van haciendo también como una tarea de difusión de mostrar justamente el trabajo de otras compositoras. bueno, eso es muy importante porque la verdad es que desde los programadores como que no nace a veces buscar ampliar el repertorio. Los programadores como que generalmente se quedan dentro de lo estándar, de lo universal y entonces me parece que es una responsabilidad del intérprete. Decir, Claro. bueno, mira, está esta obra, tenemos esta otra posibilidad, si se puede hacer, ¿por qué no la tocamos? ¿Por qué no la escuchamos? Por un lado, tiene el mismo derecho y dignidad que todos los otros, y por otro lado, bueno, hay música que después empieza a quedar en el repertorio. Yo esta obra ya la hice varias veces. Este año es la segunda vez que la voy a hacer, por ejemplo, porque gusta. Sí, sí, sí. Entonces, pero si no se pone en hacer, en camino, en el andar, uno no se entera que gusta, ¿no? Entonces, me parece que también es responsabilidad del intérprete, bueno, tratar de llevar esta música a la audiencia. Claro, y también un poco de los países, como de tener un banco de obras de esos compositores que estén o no vivos, que sean más o menos o no contemporáneos, pero siempre mostrar el trabajo que cada uno tiene, porque son miles de compositores, pero miles de miles de miles, de cientos de miles de los que se han dedicado justamente a la composición. Pues, maestra, un gusto haber platicado con usted en esta ocasión, ahora como directora huésped de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Bueno, muchísimas gracias, el gusto es mío y esperemos que disfruten del concierto. Claro, y seguramente estaremos charlando muy pronto cuando tenga una nueva invitación por parte de la OSEP. Ojalá. Así será. Agradecemos a la doctora Lucía Zico. Vamos a escuchar un relato sobre Camila de la compositora Claudia Montero. Toca, por supuesto, la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla.
Ruy Blas es una obra de Víctor Hugo ambientada en la España del siglo XVII que narra la historia de un perverso conde que ha sido rechazado por la reina. El conde engaña a su sirviente Ruy Blas y lo convence de enamorar a la reina, haciéndolo pasar por un noble con la intención de humillarlo. Todo se sale de control cuando Ruy Blas se gana la simpatía de la reina y de la gente del pueblo, dándole oportunidad a Ruy Blas de introducir reformas populares. Todo se complica cuando la vida amorosa de los dos hombres comienza a cruzarse. Ruy Blas, al ser descubierto y humillado por el conde, lo asesina y termina suicidándose en los brazos de la reina a la que ha declarado su amor. En 1839, el Fondo de Pensiones Teatrales de Leipzig solicitó una obra a Félix Mendelssohn. El músico alemán debía basarse en Ruy Blas de Víctor Hugo. Cabe mencionar que Mendelssohn no era admirador del trabajo del dramaturgo francés y mucho menos de este texto que consideraba bastante violento. A pesar de lo poco atractivo que le parecía el drama, Mendelssohn aceptó el encargo. Para entender más la poca simpatía de Mendelssohn hacia Víctor Hugo, hay que subrayar que el escritor francés era un liberal y el músico austríaco un conservador. La obertura Ruy Blas de Félix Mendelssohn será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección de la doctora Lucía Sicos.
Como ya lo he compartido en otros momentos, la música y la literatura han tenido desde hace siglos una estrecha relación. Cuentos, poemas, novelas, entre otras formas literarias, han sido motivo de inspiración para los músicos. El dramaturgo y novelista ucraniano Nikolai Gogol, en su juventud, le solicitó a su madre que le relatara a través de cartas todo lo concerniente a las costumbres, antiguas historias, supersticiones y vestuario propio de la región. Fue así que Nikolai Gogol escribió entre 1831 y 1832 una serie de cuentos a los que nombró Veladas en un caserío de Dikanta. La obra quedó impresa en 2 volúmenes conteniendo 4 cuentos cada uno. En 1867, Modest Mussorgsky tomó el relato La noche en las vísperas de San Juan, conocido también como Una noche en la árida montaña, para escribir un poema sinfónico. Lamentablemente, ese trabajo de Modest Mussorgsky nunca se presentó en vida del compositor. 5 años después de su fallecimiento, su amigo Rimsky-Korsakov publicó un arreglo de la obra, siendo la que generalmente se escucha. Curiosamente, Rimsky-Korsakov tomó también un cuento que pertenece al ciclo de cuentos de Nikolai Gogol para componer una partitura igualmente brillante y descriptiva. Una noche en la árida montaña de Modest Mussorgsky será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección de la doctora Lucía Sicos.
Con El pájaro de fuego, Igor Stravinsky rompió el estilo establecido en el siglo XIX, introduciendo ritmos exóticos y una orquestación brillante que cambió la música de concierto para siempre. El pájaro de fuego fue la obra maestra que lanzó a la fama internacional al joven compositor ruso. Con este trabajo, Stravinsky fusionó con éxito el folclore nacional con las técnicas de vanguardia de París, la capital artística de la época. Además, consolidó la era dorada de la compañía de Sergei Diaghilev, transformando el ballet en un arte total, música, danza y pinturas unidas. Su estética colorida influyó de manera directa en el diseño de vestuario y escenografía del teatro moderno. La historia del pájaro de fuego versa así. El príncipe Iván entra por accidente al jardín mágico del malvado brujo Kashey, un ser inmortal que convierte a los viajeros en piedra. Iván ve al pájaro de fuego, un ave de plumaje resplandeciente que logra atrapar. El ave suplica por su libertad y a cambio le regala al príncipe una de sus plumas mágicas que tiene el poder de protegerlo del peligro. Más tarde, Iván conoce a 13 princesas encantadas que viven bajo el cautiverio del terrible brujo Kashey. Las doncellas juegan con los frutos del árbol de oro. Aunque no advierten su presencia, Iván las observa y se enamora de una de ellas. Al amanecer, el brujo Kashey y sus guardianes atacan a Iván para hechizarlo. Iván usa la pluma para invocar al pájaro de fuego, quien hechiza a los monstruos en una danza infernal que los sumerge en un profundo sueño. El ave revela a Iván el secreto de la inmortalidad de Kashey. Su alma está guardada dentro de un huevo. Iván rompe el huevo, matando al brujo y terminando con todos sus hechizos. Los prisioneros vuelven a la vida y el príncipe Iván se casa con su amada princesa en una gran celebración. La suite del pájaro de fuego de Igor Stravinsky será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección de la doctora Lucía Sicos.
Escuchando a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla es como termina este concierto presentado por Obertura. Soy Mariana Domínguez y les recuerdo que la música también se ve.